¿Cómo están? Hoy Jesús murió y ha resucitado. Hemos visto todos qué agradecidos nos hemos sentido, ¿verdad? Si Jesús no hubiese resucitado, no sé qué íbamos a pensar, pero Jesús resucitó y con la esperanza, mientras que vivimos en este mundo, podemos compartir el corazón con Jesús y nos sentimos agradecidos. Vamos a mirar la palabra. Vamos a mirar la palabra. Es la palabra de Romanos 5. Yo voy a leer Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Jesucristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí vamos a leer hasta el versículo 10. Yo desde pequeño congregaba en la iglesia, aunque congregaba, robaba manzana al huerto ajeno, había hecho muchas cosas malas y tenía mucho miedo por si iría al infierno. Y yo 1 año, 2 años congregué a la iglesia. Mientras que yo iba creciendo, empecé a leer la Biblia. En la iglesia, el pastor, el diácono, anciano, todos decían que eran pecadores. Yo también decía que era pecador. Leyendo la Biblia, fue asombroso. He leído algo impactante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra, por más que yo me ponía a pensar, veía que yo no era pecador. Claramente había cometido pecado, discúlpeme. Comía caqui, manzana, hacía lo malo, me peleaba. Yo era un pecador. Pero ¿qué decía la Biblia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, era justificado mediante la gracia del Señor Jesús. Esta palabra me había permitido una gran fe a mí. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos dice justos. En ese momento, el pastor decía pecador, el anciano también, perdona al pecador, perdona al pecador. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y nuestros pecados fueron perdonados y era algo claro. La palabra de Romanos 5, vamos a leer un poquito. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Vamos a pensar en esta palabra. Desde que yo era pequeño, aunque yo congregaba a la iglesia, comía el caqui, la manzana a la casa ajena, hacía lo malo, cometía pecado. Pero cuando yo había visto mi ser pecaminoso, aquí dice, justificados pues por la fe. Esto
Era la palabra de Dios, no era algo dicho por mí. Por la sangre del Señor Jesús, cuando yo había creído que había sido perdonado, había sido justo. Todos nuestros pecados habían sido perdonados. ¿Cuál era el problema? Todas las personas de la iglesia, el pastor decía que era pecador, el anciano también decía que era pecador, el diácono también, todos decían que eran pecadores. Pero esta palabra decía, justificados pues por la fe. Me ponía a pensar y a pensar en esta palabra. ¿Por qué yo había sido justificado? El Señor Jesús recibió el castigo en lugar de nosotros y así fue crucificado. Jesucristo recibió el castigo y murió crucificado, y si nos perdonó y si creemos en esa verdad, ya no soy pecador. Jesucristo llevó en la cruz el pecado que hemos cometido. Aquí dice en la Biblia, justificados pues por la fe. Yo crecí en Gyeongbuk, Sonsan, y en Sonsan el pastor decía que era pecador, el anciano, el diácono, todos decían que eran pecadores. Yo también, obviamente, cometí pecado. Yo, ciertamente, yo soy pecador. Pero en la Biblia dice, justificados pues por la fe. ¿A qué se refiere? Hemos cometido pecado, eso es una realidad. El Señor Jesucristo ha venido para salvarnos, ¿correcto? Es correcto. Todos en voz alta contesten, sí, el Señor Jesús vino por nuestros pecados y Él fue crucificado por nuestros pecados. ¿Es por nuestro pecado o es por el pecado del Señor Jesús? Todos en voz alta, ¿el pecado de quién? El pecado que hemos cometido. Jesús fue crucificado por nuestros pecados y nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, el Señor Jesús. Cometimos mucho pecado. Jesús sí murió por nuestros pecados. Es correcto de que mi pecado ha sido perdonado. ¿Escuchen? Este pastor Oxupar, soy pastor, ¿correcto? Anteriormente, yo realmente comía manzana, caqui, yo era pecador. Pero ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos cometido pecado, ¿no? Hemos podido alcanzar la gloria de Dios, pero en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes logran ver esta palabra? Todos vamos a leer juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados. Dios nos dice justos que no tenemos pecado. Si es conforme a esta palabra, aquí, entre las personas casi no tienen diferencia. Nadie dejó de cometer pecado. Hay alguien que cometió más, el más malo, el maldito de todos. Pero porque sea pecado no hay pecado, porque sea bueno. Todos cometieron pecados, todos somos malos, todos somos pecadores. Pero lo que la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por la redención, Jesucristo en lugar de nuestros pecados, Él recibió el castigo por nosotros y nuestros pecados han sido perdonados, de tal manera que, por la gracia del Señor, gratuitamente hemos sido justos
El que sea justo es antónimo del que tiene pecado. Justo, pecador, justo es al contrario. Hemos cometido pecado, éramos pecadores, pero en lugar de nosotros, Jesús murió crucificado y recibió el castigo. Y por la sangre de la cruz, nuestro pecado ha sido perdonado. Eso lo ha expresado y dice justificado. ¿Entienden? Entonces, señores, si es conforme a esta palabra, aquí están sentados miles, todos son iguales, todos cometieron pecados, ¿correcto? Sí, aquí vienen a la iglesia a llorar, a pedir perdón, a arrepentirse, pero al fin y al cabo, el pecado que hemos cometido, Jesús sí fue crucificado y recibió el castigo en lugar de nosotros. ¿Nuestro pecado ha sido perdonado, sí o no? ¿Es correcto que hemos sido perdonados? Sí, aquí podemos ver en Romanos 5, yo voy a leer desde el 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesucristo, en lugar de mi pecado, murió crucificado nuestro pecado, fue resuelto. Amén. Entonces el Señor Jesús murió por nuestro pecado fue resuelto. Y cuando tenemos la fe de creer en ello, ¿soy pecador o soy justo? Eso deben saberlo correctamente. No es mi palabra, es la palabra de la Biblia. En Romanos 5 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Ahora no tienen pecado, son uno, pueden tener la paz, pueden vivir siendo uno con Dios. A eso se refiere, amén. Entonces, ¿son pecadores? La Biblia dice, justificados. Yo estoy lleno de pecado. Jesús murió en la cruz por mis pecados en lugar de mí. Todos mis pecados han sido perdonados. Amén. Esto es la palabra de la Biblia, no es palabra de Pastor Oxupar. Dios había hecho al hombre, nos amó y caímos en medio del pecado y no ha podido tener relación. Jesús nos perdonó de tal manera que ustedes con Dios son hijos, somos una familia y hemos hallado esto que es tan maravilloso, una gracia increíble. Muchos dicen, Señor, perdóneme, soy pecador por no saberlo. Si es conforme a esta palabra, ¿somos pecadores, sí o no? Todos juntos respondan. Si es conforme a esta palabra, ¿somos pecadores, sí o no? Todo pecado que hemos cometido, Jesús ya fue castigado por el pecado. Jesús, Dios nos perdonó y hemos creído a Él. Y la palabra dice, por la fe, nosotros hemos sido justificados, pues por la fe. Dios nos dice justos. Aquí, esto quiere decir que tenemos pecado, sí o no. Entonces, hermanos, hermanas, honorables, hermanos con edad, hermano alto, bajo, hermana, todos nosotros, Dios nos dice que somos justos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me ve y me dice, Él no dice que soy pecador. El Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados. Dios envió a Jesús y cuando el Señor murió, nuestro pecado ha sido perdonado y nos dice
justo, sí o no. Entonces, si Dios nos dice justos, por más que el pastor le diga pecador, es correcto que uno es justo. Por más que el diácono le diga pecador, es correcto que son justos. Por más que el teólogo le digan que son pecadores, es correcto que digan que son justos. Jesús murió en la cruz. Y si seguimos siendo pecadores, ¿para qué Jesús va a morir en la cruz? ¿Verdad? Esto no es una broma. Continuamente, cuando vamos leyendo la Biblia, no hemos pataleado para obtener el perdón. Jesús murió por nuestros pecados, por lo cual fuimos lavados. Y Dios nos dice justos. Eso quiere decir, no tienes pecado, has quedado limpio. A ver, yo voy a preguntarle a ustedes. Dios le ha dicho al pastor Oxupar que es justo, sí o no. Le ha dicho que es justo, sí o no. Muchas gracias, sí. Entonces, hoy, ¿cuántos estarían aquí? ¿Cuántos son los que están aquí? ¿20,000? Bueno, 20,000, digamos que están aquí. Creo que sobrepasa 20,000. Está lleno el lugar. Lleno, sí. Pero mirando a todos, Dios les dice justos. Por la fe, nos dice justos. ¿Correcto? Dios, mediante la Biblia, a nosotros que hemos cometido pecado, ya que nos perdonó, nos dice justos. Ustedes cuando oran al Señor, este pecador tan sucio, oramos ante el Señor Jesús. No, no deben orar así, están menospreciando. El Señor Jesús se crucificó para perdonarnos. ¿Cómo dirían? Perdona a este pecador, están menospreciando. No deben decir pecadores, no digan pecadores. En la Biblia, Romanos 5:1, justificados. Todos ustedes logran ver esta letra. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente éramos pecadores y no podíamos tener paz, no podíamos tener relación con el Señor. Pero por la sangre del Señor Jesús, sí, nuestro pecado ha sido perdonado, podemos comunicarnos con el Señor. El Señor desea tener paz, desea oír nuestra oración, desea bendecirnos. Y también aquí están algunos pastores, Pastor Park Kyung-jun, Pastor Kim Jae-hong, Im Min-chol. Estos pastores, todos, ya tienen un lugar en el cielo. Y hemos cometido el pecado y todo el pecado se resolvió. La relación estaba apartada. Ahora todo aquello se desmoronó y tenemos la paz. Ya no hay ningún problema para tener la paz con el Señor. Esto, fácilmente hablando, Dios le está dando una propuesta. Le está proponiendo, a ver, vamos a relacionarnos. Sí, vamos a tener paz. No, soy pecador, no podemos. No, tú no eres pecador. Por la sangre del Señor Jesús has sido limpiado. Vamos a unirnos como el deseo de Jesús, de Dios. Somos uno con el Señor Jesús. Si tienen el corazón de que son uno con el Señor, sea lo que fuera, lo que oren, oren con fe, el Señor le ayudará y le dará entonces la luz y será un gozo del Espíritu Santo. Cuando yo iba a la iglesia, era cuando yo era pequeño. En Gyeongbuk Sonsan yo nací y en Sonsan yo crecí. El pastor decía que era pecador, el anciano, el diácono, yo también decía que era pecador. Un día yo leí la Biblia, leí y volví a leer. Discúlpeme, no hay nada de lo que yo hago bien. Desde la primaria empecé a leer la Biblia. No sé por qué pasó ello. No sabía ni el significado, pero simplemente leía. Leía una página, 2 páginas, 3 páginas. Varias veces lo leí. Lo leí todo
Y después de leer todo, yo no era pecador. Yo había cometido muchos pecados, pero el Señor Jesús, si murió por mis pecados, ¿yo soy pecador, sí o no? Yo no soy pecador. Dios me lo dice. Ahora, si no tengo pecado, uno es justo, como aquí la palabra dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que están aquí, todos creen en el Señor Jesús. Uno se equivoca, comete pecado, comete errores, pero el pecado que hemos cometido, el Señor Jesús fue crucificado en la cruz y dijo una sola palabra: consumado es. Consumado es. It is finished en inglés. Acabé. Ya el pecado fue lavado. El Señor Jesús murió en la cruz y todo pecado que hemos cometido ha quedado más blanco que la nieve. Y ahora Dios dice, vamos a relacionarnos. ¿Cómo el pecador va a relacionarse? Yo soy pecador. No, yo perdoné todos tus pecados. Amén. Amén. Dios en esta hora tanto quiere relacionarse con usted y tanto desea. Murió crucificado, nos perdonó nuestros pecados y perdonó todos nuestros pecados. Y a nosotros nos dice, pecadores sucios. No, no nos dice así. Nos dice, justos, que has sido justificado y que tenemos paz para con Dios. Jesús murió crucificado y hemos quedado justos y podemos tener la paz. Señor, soy pecador, perdóneme. No digan ello. Ahora, con toda confianza, cometí mucho pecado, pero no soy pecador. Jesús perdonó todos mis pecados. Así dice la Biblia. Amén. Por lo cual, cuando congregan a la iglesia, las personas vienen cada domingo a la iglesia, pero al final dice que son pecadores. Esto está equivocado. El Señor Jesús, antes de morir, eso es posible, pero por la sangre del Señor Jesús todo ha sido perdonado y nos dice justos. Y ahora tenemos que disfrutar de la paz. Ahora no tienen que decir pecadores. Por la sangre del Señor Jesús fueron lavados, ¿correcto? El amigo de mi padre, en el portón, él delante de la escuela tenía una librería y le decía a mi padre, papá, no tengo cuaderno, pídele a mi amigo. Y yo iba, ¿cómo está, señor? ¿A qué se debe que viniste? Es que mi papá me dice para que le pida un cuaderno. ¿Cuál quieres? Este es de 1, este es de 2 centavos. Yo quiero el de 2. Bueno, y yo traigo, él simplemente anota en su libreta, pone el nombre de mi padre y que su hijo llevó cuaderno que costaba tanto. Mi padre después va a la librería. Mi hijo compró algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Y mi papá paga el dinero por mí. Yo ya lo sé. Entonces, el Señor no me pide dinero a mí, porque mi papá paga todo por mí. El perdón del pecado es lo mismo. Yo llevo una garantía, pero mi papá sí paga todo, ya no tengo deuda. ¿Entienden? Yo cometí pecado, Jesús recibió el castigo por mí, entonces es correcto de que yo he sido perdonado. Yo voy a preguntar, ahora van a responder. ¿Son pecadores, sí o no? Alce la mano los que son pecadores. Oh, muy bien. Es un día maravilloso. Tantas personas se han despojado del pecado. Hasta ahora han dicho que eran pecadores. En la Biblia, justificados pues por la fe. ¿Creyendo en qué cosa? Jesús murió por mis pecados y ahora soy justificado. Significa que no soy pecador. Cuando leemos es muy interesante. Vamos a leer media página más.
Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando Él nos derramó, no nos dio, nos derramó, no es una cucharadita. Cuando comemos algo, imagínense derramar. Cuando nos derraman, vamos tomando todo, nos ahogamos en medio del agua. Es decir, que el Espíritu Santo se nos derramó. Le digo a los pastores, al pastor Park Young-jun que está aquí adelante. Cuando yo veo al pastor Park Young-jun, es un hombre muy humano, tiene buenas cosas. Y el Señor derramó el Espíritu Santo a él, al pastor Igangu, a todos los pastores, a todos ustedes. La Biblia dice, Dios desea relacionarse con nosotros y mediante la Biblia. No es que nos dio una cucharadita del Espíritu Santo, sino que nos derramó en nosotros. Y ustedes se han cautivado pues en medio del Espíritu Santo, ¿entienden? Por lo cual Dios dice, ya descansa, resolví todo tu pecado, ya descansa, apóyate en mí, cree, yo voy a obrar entonces. Hoy en día muchos dicen, soy pecador y están llorando cuando oran. El Señor Jesucristo ya no saben que les perdonó, pero Él nos perdonó todos nuestros pecados. Enteramente, plenamente deben disfrutar, dice en Romanos 5:2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es un poquito complicado, pero entienden, ¿verdad? Y como resultado, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Señores, Dios nos hace despojar del pecado y como Hijo de Dios Jesucristo nos permite vivir en el amor de Dios. Todos nuestros pecados. Ahora Él lo elimina, Él nos lava y nos da su gracia para que juntamente con Dios tengamos paz para con Dios. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando vayan a su casa desde el 1 al 9, memoricen Romanos 5 y crean. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación ahora nos ha dado como un beneficio, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es coreano, no nos ha dado por cucharadita, sino que nos ha derramado, dice, aunque es interesante, ¿verdad? Sería cucharadita, sería poquito, pero nos ha derramado. El Espíritu Santo, el poder, el amor de Dios les ha derramado. Todos, amén. En voz alta. Más. Amén. Amén. Dios, el Señor Jesús, cuando murió crucificado, no es que acabó allí todo, sino que perfectamente nos perdonó y nos ha hecho santos para que podamos tener relación con Dios. Él oye nuestra oración y todas las condiciones lo ha reunido. Son hijos amados de Dios, de tal manera que podemos cometer errores, podemos tener carencias. Tengo hijos, tengo nietos, pero nuestros hijos, aunque cometían un poquito de error, el padre le perdona sí o no, sí le permite sí o no, se cae en la calle y lo levanta, cuando sangra, le limpia. Es así cuando criamos a los hijos. Ahora los hijos han crecido, ahora con los nietos ocurre aquello. Después de los nietos, no sé hasta cuándo viviré.
No sé cuántos años tengo. La gente dice que tengo 82 años. 82. Viví bastante. En el periodo de mi padre, cuando vivían hasta los 60, era vivir bastante, ¿verdad? Ahora viví 20 años más, 22 años más. Pero, discúlpenme, yo en nuestra iglesia tenemos un buen patio y juego a la pelota. Tenemos 2 equipos, jugamos al fútbol net. Antes de cenar, cuando está por atardecer, con los hermanos nos reunimos, apostamos. Y el fútbol net es muy bueno para el cuerpo. A veces juego y ceno con los hermanos. Señores, cuando vivimos la vida, el amor, la gracia que Dios nos ha entregado, cuando pensamos en ello, no podemos dejar de agradecer, no podemos dejar de llorar. Somos hijos de Dios. Pueden equivocarse. El hombre es así. Ah, Señor, ¿usted recién supo que éramos así? Sí. Y poco a poco la relación entre Jesús, ¿mejora sí o no? Va mejorando. Pero deben hacerla ahora para tener la paz con el Señor Jesús. Ya Jesús abrió todo para nosotros, pero seguimos diciendo que somos pecadores. Entonces Dios estaría muy enojado. Muchos le hacen enojar a Dios. Obviamente es obvio que cometamos pecado, que hagamos lo malo, porque no podemos tener fuerza para vencer la maldad, vencer el pecado, es algo obvio, pero Jesús nos lavó en la cruz, nos dejó santos, por lo cual deben tener la convicción de la santidad y con seguridad lleven la vida de fe, ¿entienden? Hoy en día, muchos pastores de la iglesia de Corea en la hora del servicio ahora piden perdón de que son pecadores, pero Dios sentiría un gran dolor en su corazón. Ya, yo les perdoné. Yo ya les perdoné en la cruz. Y si dicen pecadores, ¿cuántas veces debería matar a Jesús? Ya se enojaría. Ya no sigan diciendo ello. Cometimos pecado, pero por la sangre del Señor Jesús hemos quedado más blanco que la nieve. Amén. Ha pasado bastante tiempo. Voy a continuar un poquito más en el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia. Ahora, la tribulación para los que llevan la vida de fe. La tribulación produce paciencia, paciencia prueba y la prueba esperanza. Para este proceso, el Señor a veces nos da la tribulación. Yo al comienzo, cuando empecé la evangelización, estaba en Apcocton, Changpali, tenía hambre, muchas veces era pobre, pero en realidad Dios nos bendijo y nos dio su gracia, nos dio la salud y realmente me sentí agradecido. Al comienzo, cuando fuimos a Coctón, tenía solamente 1 centavo, no tenía nada, pero en la casa del dueño, ahora me prestó una habitación de manera gratuita y me sentí muy agradecido. Un día estaba en mi habitación y la dueña de la casa, había un patio al lado. Vino su amiga, parece. Y ¿has estado bien? En ese pueblo no dicen sí, dicen, responden así. ¿Has estado bien? Y que estaba bien. Y su amiga le dice, ¿tú alquilaste tu habitación de al lado? Y la dueña dice, sí, vino un evangelista de una iglesia. Y la amiga dice, ¿evangelista? ¿De dónde vino él? Vino de Daegu. Y viene mucha gente a esta iglesia. Vienen algunos niñitos, sí, niños. Y cuando yo oía el diálogo, sentía que la señora era una persona que cree en Jesús. Como esta señora. Y se asustó. ¿Usted cree en Jesús? Ella decía que no cree en Jesús. Había sido que ella se negaba porque era una persona creyente, pero era tan pobre que veía que pensaba que eso no sería gloria para Dios. La hermana Son Ulson, ella tenía 20 años más que yo. Y después de que ella recibió la salvación, cambió demasiado. Y su marido no podía ver, era un ciego.
Tanto quería llevar al retiro a su marido. Ni muerto quería ir al retiro. Cuando abría la puerta, siempre estaba en ese lugar en donde un paso era hacia atrás, otro paso hacia la pared, a la derecha. Y hablábamos así cuando la hermana iba a vender. Luego él recibió la salvación y quería llevarlo tanto al retiro de Egu. Le supliqué, no quiso ir porque decía que no podía ir al baño. Al final yo perdí. Ese matrimonio era tan bueno. En esta ocasión fui a Busan. Hace unos años la hermana dice que murió y el marido, no sé qué pasó de su marido. En fin, en ese momento tuvimos un momento de gracia. Estando en Apcocton, luego fui a Changpali. En Kochang Changpali había ido. Ahí sí había iglesia. Y había un problema con una persona que era evangelista y luego me dijeron que yo vaya allí hasta antes de ir al servicio militar. Durante un año estaba en Changpali. Todos los días nos reunimos, cada noche. Y no había gente con edad, sino había como 40, 50 personas. Y en la última ocasión, para ir al cuartel, con la despedida en ese momento, habían como 45 por ahí miembros de la iglesia. En Changpali, cuando realizamos el ministerio, no puedo olvidar, y en el monte de atrás, en todo el barrio se incendió y yo fui otra vez a ayudar. Era la primera vez que yo salí en el periódico. Salió mi foto. Tanto quiero mostrarle la foto, pero la foto no era tan buena. Entonces tenía una bolsa negra en mi espalda. Era tantas cosas que el Señor había hecho en mi vida. Era tan bueno. Pero lo más importante, en el seminario, todos mis compañeros predicaban y todos recibían la salvación. Yo era el menor de todos. Éramos como entre 20 a 25, pero yo tenía 13 años. Ni me consideraba un estudiante del seminario. En ese momento, el misionero Dick, que dijo, ese Oxupar, ¿qué será de...? Bueno, déjalo. El misionero Dick, recibí la formación allí, pero yo soy el único que ahora trabaja por el Evangelio. Continúo trabajando. No sé dónde están todos. Seguramente los que tuvieron más edad que yo, todos ya han fallecido. Yo entendí el Evangelio y mientras que viví en medio del Señor, cuando veo toda mi vida, el Señor Jesús ha estado en todo momento conmigo. No puedo dudar. No se imaginan. No puedo dudar sobre ello. El Señor Jesús, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Murió por nuestros pecados. Nadie muere por los débiles. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros perfectamente. Ahora no tenemos ninguna carencia para tener relación con el Señor. Y teniendo relación con el Señor, creyendo con la fe, entonces serán siervos preciosos. Señores, es decir, ¿son pecadores? No. El Señor Jesús se encargó de todos nuestros pecados. Nosotros somos limpios, ¿entienden? El pecado de todos ustedes ahora ha quedado blanco. Son blancos hasta para no poder ser más blancos, para no poder quedar más blancos. Pueden decir, Padre, Padre mío, sea como fuera, somos uno con Dios desde hoy ahora.
Aprendan la manera de tener relación con el Señor, tener intercambio. Las veces que ocurra grandes cosas, háblenle, Señor, tengo esto, ayúdeme. El pastor Oxupar me mandó a hacer ello. Yo entiendo que usted no mentirá. En medio de la vida de ustedes, el pastor Oxupar es un don nadie, pero el Señor me utiliza y soy pastor. A nivel del mundo entero voy anunciando este evangelio. Puede que ustedes no sean evangelistas, pastores, pero mientras que vivan agradeciendo, ahora bendiciendo, espero que sean siervos que glorifiquen al Señor. Así puede ser. No se acuerden del pecado que han cometido mediante la sangre de la cruz. Ya ha sido lavado y ahora está todo garantizado hasta este tamaño y es bendito. Perdóneme, soy pecador. Hay muchos que oran así. No somos pecadores. Jesús murió por nuestros pecados y ha perdonado todos nuestros pecados. Somos santos, justos, somos sinceros y tengan relación con el Señor. Por más pequeño que sea, pídanle la ayuda al Señor. Y si hay algo difícil, cuando están por tener un hijo, al momento que tienen al hijo, ahora encarguen el futuro, encargo este futuro de este niño. Ah, Señor, que crezca de manera brillante, entonces le concederá. ¿Ustedes creen en su oración? Entonces, señores, hoy nos hemos reunido desde la mañana. Es la campaña, pero la más larga. Ustedes con todo corazón lo están oyendo y le agradezco. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues ahora, por su sangre, ahora, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora reconciliación. ¿Entienden? No piensen que están lejos del Señor Jesús, piensen que están cerca de Él. Error, carencia, el Señor lo va a aceptar, le va a entender. Con toda convicción, vengan junto al Señor, pidan lo que tienen que pedir. Entonces será una vida de gracia, gloriosa. Y mediante el Señor espero que viva una vida gloriosa. Muchas gracias. ¿Tendrían hambre? Todavía no son las 12. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos en esta Semana Santa, en este día de la Pascua. Nos hemos reunido desde la mañana, hemos tenido comunión. Dios conoce nuestra debilidad. Él soporta toda nuestra carencia, nos lavó de todos nuestros pecados mediante la gracia del Señor. Ahora nos ha bendecido. Por el Señor Jesucristo hallando gracia, queremos hallar la bendición. No lo obtenemos por hacerlo bien. Somos carentes, débiles, tenemos mucha deficiencia, pero por la gracia del Señor todo pecado ha sido perdonado. Y mediante el Señor Santo vivimos una vida poderosa y queremos glorificar al Señor. Señor, permita la salud a toda la familia, permítanos la sabiduría en la vida. Y usted queremos que nos dé realmente el Espíritu Santo de manera plena. Le agradecemos por esta hora preciosa, le glorificamos. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.